¿Alguna vez viste a un niño hacer lo que ni los adultos más expertos podían lograr? Hoy vas a conocer la historia de Elías, un pequeño invisible que, en silencio, escuchó lo que nadie más oía, y con sus propias manos hizo renacer un motor que todos daban por perdido. Prepárate para una travesía emocional, llena de fe, intuición y coraje, porque cuando el alma está despierta, hasta el más pequeño puede cambiarlo todo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez dudaron de ti. En medio del rugido de motores, las voces firmes y el repique constante de las herramientas, había un rincón que casi nadie notaba. Allí, entre cajas viejas y un banco de madera astillado, se sentaba Elías, un niño de apenas 10 años, con los ojos muy abiertos y el corazón todavía más despierto. No hablaba mucho, no interrumpía, pero observaba con la atención de quien sabe que cada detalle es una semilla de sabiduría. Su cuaderno, manchado de grasa, estaba lleno de dibujos, esquemas y apuntes escritos con letra pequeña y determinada. Los adultos creían que solo venía a esperar a su papá, pero lo que Elías realmente hacía era aprender en silencio, como una semilla que crece debajo de la tierra, sin hacer ruido, pero preparándose para florecer. A veces, los dones más grandes no vienen envueltos en medallas ni reconocimientos. A veces, simplemente están ahí, sentados en una esquina, esperando su momento. ¿Cuántas veces en la vida juzgamos a alguien por su tamaño, su silencio o su edad? Elías no necesitaba ser el centro de atención para convertirse en un gigante. Él solo necesitaba mirar, escuchar y dejar que su curiosidad le hablara al corazón. En ese taller lleno de expertos, el niño era el único que no tenía uniforme, pero sí tenía alma de aprendiz. Y eso, cuando se cultiva con humildad, vale más que cualquier título colgado en la pared. Dios a veces esconde tesoros en lugares inesperados. No los coloca en vitrinas ni los grita desde lo alto, los esconde en los humildes, en los pequeños, en los que parecen no tener nada, pero lo llevan todo por dentro. Elías no buscaba brillar, solo quería entender. Y ese deseo puro, auténtico, sin pretensiones, es una de las formas más hermosas de la sabiduría, porque quien observa con amor termina entendiendo más que quien repite sin pensar. Tal vez tú también seas como Elías, alguien que escucha más de lo que habla y ve más de lo que los demás imaginan. Hay niños que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Sus actos hablan, su constancia enseña, su paciencia revela un poder que muchos adultos ya olvidaron. En una época donde todo se mide en rapidez y resultados, Elías nos recuerda que el aprendizaje verdadero necesita tiempo, silencio y entrega. Cada día, al sentarse en esa esquina, él estaba cultivando algo más que conocimientos. Estaba formando carácter. Y eso es lo que transforma a un niño común en alguien extraordinario. La grandeza no se hereda, se construye paso a paso en cada elección que hacemos. Por eso, si alguna vez te han dicho que no tienes edad para comprender o que aún no estás listo para algo, recuerda a Elías. No esperes que los demás te validen. Sigue observando, aprendiendo, creciendo desde dentro. Porque cuando uno se compromete de verdad con su propio proceso, llega un momento en que todo ese esfuerzo silencioso florece de una manera que nadie esperaba. Elías no buscaba destacar, pero el conocimiento que cultivaba en su interior pronto se convertiría en luz para todos los que antes lo ignoraban. Y así comenzamos esta historia. Una historia donde el más callado del taller terminó enseñando a todos una lección que jamás olvidarían. ¿Quieres saber cómo un niño cambió el rumbo de los grandes con solo escuchar? Entonces sigue conmigo, porque lo que viene ahora es la prueba de que cuando el alma está despierta, incluso el más pequeño puede hacer temblar al mundo entero.
En todo lugar onde existe sabedoría verdadera, haberá también momentos de dúvida. Así le ocurrió al maestro Alfonso, un veterano mecánico con años de experiencia en el corazón. Durante 3 días luchó con un sistema de encendido electrónico que no respondía como debía. Cada intento parecía una derrota, cada ajuste una frustración más. Los segundos se escapaban, los milímetros jugaban con él como burlándose. Este sistema está mal diseñado, o yo me estoy volviendo viejo, dijo sin saber que su desahogo había sido escuchado por oídos atentos. A veces, hasta los sabios necesitan tropezar para que otros puedan brillar. ¿Has visto alguna vez a un adulto dudar de sí mismo? Puede ser impactante, pero también profundamente humano. Alfonso, con todo su conocimiento, estaba llegando al límite de su confianza. Y eso nos recuerda que todos, incluso los que parecen invencibles, enfrentan sus propias batallas internas. El cansancio, la presión, la autocrítica, son enemigos silenciosos que visitan hasta los más fuertes. Pero esos momentos también pueden ser puertas. Puertas para que otros entren, para que lo inesperado suceda. Y fue precisamente en ese hueco de desesperanza donde la historia empezó a transformarse. En la vida real, muchas veces nos encontramos con problemas que parecen no tener solución. Intentamos una y otra vez y todo falla. En esos momentos solemos pensar que ya no damos para más. Pero, ¿y si no se trata de rendirse, sino de ceder espacio para que algo nuevo suceda? Alfonso no lo sabía, pero mientras él se alejaba a tomar café, su pequeño observador se preparaba para dar el primer paso de su destino, porque así actúa el cielo. Abre caminos donde nadie más ve salida, y utiliza manos pequeñas para realizar obras grandes. Dios no espera que tengamos todas las respuestas. Él solo espera que estemos atentos, que tengamos el corazón abierto, incluso en medio del cansancio. Así como Alfonso, que sin darse cuenta, dejó un espacio libre para que algo milagroso ocurriera. Tal vez tú también estés enfrentando algo que no logras resolver. Y quizás estás tan enfocado en buscar soluciones con tu fuerza, que olvidaste que a veces la respuesta llega de donde menos imaginas. A veces solo necesitamos hacer una pausa y permitir que lo nuevo entre. Ese problema sin solución era solo el escenario perfecto para que se revelara un don oculto. Un motor detenido por días sería puesto en marcha por alguien que nadie consideraba capaz. Pero antes de eso, tenía que haber duda, tenía que haber pausa, porque muchas veces la fe crece donde el control humano se agota. Alfonso no perdió su valor por fallar. Al contrario, su vulnerabilidad abrió la puerta a lo imposible. Y eso, aunque él no lo sabía aún, era el principio de algo mucho más grande. Y así, mientras el taller se llenaba del eco de una frustración sincera, Elías comenzaba a sentir un llamado distinto. No uno hecho de palabras, sino de oportunidad y destino. ¿Qué pasaría si alguien muy pequeño decidiera hacer lo que nadie se atrevía? Te invito a seguir conmigo, porque lo que viene ahora es el momento en que la obediencia del corazón vence el miedo del no deberías. A veces, la voz de la conciencia habla más fuerte que la de los adultos. Mientras Alfonso salía a tomar café, Elías se quedó solo frente a aquel sistema que tantos dolores de cabeza había causado. Sus ojos no miraban con duda, sino con una mezcla de respeto y certeza. Comparó lo que veía con los dibujos que había hecho. Recordó sonidos, detalles, sensaciones, y como quien sigue una melodía secreta, se acercó. Esto está atrasado 2 décimas, como el carburador del Fusca de mi tío, murmuró. Su corazón no dudaba. Porque cuando alguien ha observado con amor, llega un momento en que el alma reconoce lo que los ojos aún no comprenden. Pero justo cuando iba a tocar la herramienta, una voz lo detuvo en seco. No deberías tocar eso, puedes romperlo. ¿Te ha pasado?
Estás a punto de hacer algo bueno, algo que sientes en lo profundo que puedes lograr, y alguien con miedo o incredulidad te frena. A veces esas palabras no vienen de afuera, sino de dentro de nosotros mismos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si se burlan? Pero ¿sabes qué? El miedo siempre grita más fuerte justo antes de un gran acto de valentía, no porque sea verdad, sino porque sabe que está a punto de perder. Elías escuchó la advertencia, pero no se dejó atrapar por ella. Su alma, aun siendo pequeña, sabía distinguir entre una prohibición por amor y una por miedo. Y en ese momento, lo que lo movía no era el ego, ni el deseo de impresionar, era la compasión. Quería ayudar, no buscaba reconocimiento. Solo quería que algo funcionara, que algo volviera a vivir. Esa pureza de intención es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque quien actúa por amor, actúa con el respaldo del cielo, aunque el mundo diga, no puedes. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo bueno por temor a equivocarnos? ¿Cuántas veces hemos escuchado el no deberías y olvidamos lo que el corazón decía? A veces, las advertencias no son señales divinas, sino muros construidos por la duda de otros. Y aunque es importante escuchar, también lo es discernir. Elías no desobedeció por rebeldía, sino que obedeció a una certeza más profunda. Aquella que no se enseña en libros, sino que se forma en la experiencia, en la escucha, en el deseo genuino de hacer el bien. Lo más hermoso de esta escena no es el acto de valentía en sí, sino la humildad con que fue hecho. Elías no respondió con arrogancia, no discutió, no dijo yo sé lo que hago. Simplemente siguió, guiado por una paz interior que lo empujaba a actuar. Y es ahí donde empieza el verdadero heroísmo, en hacer lo correcto, aunque nadie te aplauda, aunque te digan que vas a fallar, aunque no estés autorizado. Cuando lo haces con el corazón limpio, es Dios quien te valida. Y así, frente a esa voz que quiso detenerlo, Elías dio un paso más hacia su destino. Porque hay momentos en que no hacer nada también es una decisión. Y si tu momento también está llegando, y si lo único que necesitas es confiar un poco más en esa vocecita interna que susurra, tú puedes. Quédate conmigo, porque lo que está a punto de suceder en ese taller cambiará más que un motor, cambiará corazones. Elías no temblaba, no porque no sintiera miedo, sino porque su fe era más grande. Con movimientos cuidadosos, tomó la llave de precisión, ajustó 2 tornillos y reseteó el sistema manualmente. No era magia, ni suerte. Era atención, era memoria, era ese conocimiento silencioso que había cultivado día tras día sin que nadie lo notara. Al reiniciar el circuito y corregir el tiempo del pulso, el motor volvió a la vida. No rugía, cantaba. Su sonido era limpio, suave, preciso, y todo ocurrió sin testigos, sin aplausos, como una flor que se abre en la madrugada cuando nadie la ve, pero igual perfuma todo. Cuando los demás oyeron el motor, corrieron al lugar. Las caras se transformaron, de sorpresa, de asombro, de duda. Alfonso entró apresurado y exclamó, ¿qué hicieron? Eso no sonaba así ni el primer día. Y allí estaba Elías, pequeño, con las manos sucias y la mirada tranquila. No presumió, no se justificó, solo dijo, con una sinceridad que conmovía, solo lo escuché, como me enseñó mi papá. Esa respuesta tan simple tenía dentro de sí una fuerza espiritual inmensa, la fuerza de quien hace algo bueno y no necesita reconocimiento porque ya ha cumplido con su conciencia. Y es que la verdadera grandeza se reconoce no por lo que uno hace, sino por cómo lo hace. Elías no estaba probando su valor, estaba simplemente respondiendo a una necesidad, con amor, con coraje, con humildad. Hay una diferencia enorme entre actuar por orgullo y actuar por propósito. Y este niño, sin que nadie le enseñara eso con palabras, lo encarnaba en cada gesto.
No buscaba destacarse, buscaba reparar lo que estaba roto. ¿Cuántas veces nosotros podríamos hacer lo mismo? ¿Cuántas veces una palabra amable, una mano extendida o un gesto valiente podrían cambiarlo todo? El motor que volvió a girar fue más que una máquina reparada. Fue un símbolo de lo que pasa cuando alguien escucha con atención y actúa con fe. Y eso vale para ti también. Tal vez hay algo en tu vida que está desajustado, algo que ya intentaron arreglar sin éxito. ¿Y si tú eres la persona que puede hacerlo? ¿Y si Dios te dio justamente a ti la capacidad de ver lo que otros no ven? Elías no tenía diplomas, pero tenía un oído educado por el amor y una voluntad guiada por el bien. Y eso fue suficiente. No siempre serás comprendido de inmediato. A veces, tus acciones hablarán antes que tus palabras. Elías no necesitó defenderse. El resultado de su acto lo hizo por él. Así es también en la vida. Cuando actuamos con verdad, la verdad se encarga de sostenernos. Incluso si al principio otros dudan, el tiempo revela el corazón de cada gesto. No tengas miedo de hacer lo correcto, aunque estés solo. La luz no necesita compañía para brillar, solo necesita espacio para manifestarse. Y así, con su acto silencioso, Elías rompió una cadena de incredulidad. Demostró que lo pequeño puede ser poderoso, que lo callado puede ser revelador. Pero lo más hermoso aún estaba por venir. Porque cuando un corazón limpio siembra una acción buena, la vida siempre responde con algo aún mayor. ¿Quieres ver cómo ese motor encendido se convirtió en una llama imparable? Entonces, sigue caminando conmigo. El maestro Alfonso, con sus años de experiencia y su orgullo herido por tantos intentos fallidos, se acercó al escáner sin decir palabra. Los ojos no querían creer lo que los números gritaban. La calibración era perfecta, exacta al milésimo. Un silencio profundo invadió el taller. No era solo por el motor, sino por la conciencia de que alguien, sin permiso ni título, había logrado lo que nadie más pudo. Alfonso llamó a Elías con voz serena y le preguntó, ¿cómo lo sabías? Y lo que el niño respondió no vino de un libro, sino de su alma. Yo comparo los sonidos con dibujos. Cada ruido tiene una forma. Y yo memoricé la forma correcta. Aquel momento fue más que un reconocimiento, fue una revelación. Los mecánicos, que antes apenas notaban su presencia, lo miraban ahora con otros ojos, no como al chico que barría, sino como a alguien con un don raro y profundo. Y eso nos recuerda algo vital. Lo que somos no siempre se ve por fuera. Hay talentos escondidos en rostros sencillos. Hay grandeza en quien ha aprendido a escuchar más que a hablar. Elías no necesitó defenderse. Su obra habló por él. Su precisión no era un accidente. Era fruto de amor, atención y humildad. ¿Te ha pasado que alguien finalmente reconoce algo en ti que tú ya sabías desde hace tiempo? Ese momento en que, después de esperar tanto, el mundo comienza a ver lo que tú siempre sentiste por dentro. Elías no reclamó su lugar. Simplemente se mantuvo fiel a su vocación silenciosa. Y cuando llegó la hora, su luz fue imposible de ignorar. Así obra Dios muchas veces. Nos oculta por un tiempo, mientras nos moldea. Y luego, en el momento justo, nos expone no para que brillemos por vanidad, sino para que otros vean lo que Él puede hacer a través de un corazón disponible. El respeto que Elías recibió no se basó en su edad, ni en su tamaño, ni en su experiencia. Se basó en algo más profundo, la autenticidad, y eso también es un mensaje para ti. No necesitas ser el más fuerte, ni el más sabio, ni el más rápido. Necesitas ser tú, con verdad. Porque la verdad, cuando se sostiene en la paciencia y se alimenta de fe, termina hablando sola. Y cuando eso sucede, hasta los que antes dudaban se convierten en testigos de tu valor. Lo más bello es que Elías no cambió cuando fue reconocido. No se volvió arrogante, ni se creyó superior. Siguió siendo ese mismo niño
que escuchaba motores como quien escucha melodías secretas. Y esa coherencia es lo que hace grande a una persona, porque el mundo puede aplaudirte un día y olvidarte al siguiente. Pero cuando tu identidad está anclada en algo más firme, en tu propósito, en tu fe, en tu verdad, ni la crítica te destruye, ni el elogio te confunde. Y así, el chico invisible empezó a ocupar un espacio nuevo, no por obligación, sino por inspiración. No porque lo exigiera, sino porque lo merecía, pero lo más hermoso aún estaba por suceder, porque cuando alguien es fiel en lo pequeño, el cielo le confía cosas más grandes. ¿Te imaginas qué puerta se abrió para Elías después de ese día? Quédate conmigo, porque ahora viene el momento en que lo olvidado se convierte en honra. El lunes siguiente, cuando Elías llegó al taller, algo era distinto. Lo estaban esperando. No con miradas indiferentes, ni con órdenes para barrer, sino con una sonrisa y un gesto que jamás olvidaría. Un ingeniero joven le extendió un pequeño uniforme blanco bordado con su nombre. «Para ti, pequeño calibrador», le dijo con voz firme pero cálida. Y ese simple jaleco no era solo una prenda. Era un símbolo, una forma de decirle: «Te vemos, te respetamos, sabemos lo que llevas dentro». Elías lo tomó con las manos temblorosas, sin entender del todo, pero con el corazón latiendo como nunca. Fue invitado a conocer el sector de ingeniería. Caminaba entre mesas con computadoras, pantallas de análisis y programas que él solo había imaginado en dibujos. Algunos le explicaban fórmulas complejas, pero él entendía más de lo que se esperaba, porque lo suyo no era solo intuición, era sensibilidad aplicada. Un ingeniero de software, al escucharlo describir cómo escuchaba los errores, comentó maravillado: «Este niño tiene algo que no se aprende en la universidad: escucha e intuición». Todos asintieron. Elías, sin saberlo, estaba enseñando a los expertos algo que no estaba en los manuales. ¿Sabes qué es lo más valioso que uno puede enseñar? No es una fórmula ni un método, es una forma de mirar el mundo, de sentirlo, de escucharlo. Elías no tenía un diploma, pero su manera de comprender los motores hablaba de algo más profundo, una conexión con lo invisible, con eso que solo perciben los que están dispuestos a escuchar con el alma. Ese día, el niño que antes era el que solo barría, se convirtió en un referente, porque lo que había hecho no fue suerte, fue fruto de presencia, atención y amor por lo que hacía. Y eso también puede pasar contigo. Tal vez hoy te sientes como si lo que haces no importara, como si nadie lo notara. Pero si lo haces con amor, con integridad, con entrega silenciosa, llegará el momento. La honra no siempre viene cuando la esperamos. A veces tarda. A veces llega de forma inesperada, como un jaleco blanco en manos de alguien que sí supo ver. Elías no cambió de corazón cuando llegó el reconocimiento, porque ya era grande antes de que los demás lo entendieran. Y eso es lo que lo hacía realmente especial. El respeto que ahora recibía no era fruto de un acto espectacular, sino de una historia silenciosa de perseverancia y fe. Sus manos pequeñas habían reparado un motor, pero su alma había encendido algo mucho mayor: la esperanza. Porque cada niño, cada joven, cada persona que lucha desde el silencio, también espera ese día en que será visto por lo que realmente es. Elías se volvió un símbolo, sí, pero no de genialidad, sino de carácter, de ese tipo de personas que hacen lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y así, lo que antes era olvido, se transformó en honra, lo que era anonimato en inspiración. Y lo más bello es que Elías no necesitó cambiar quién era para llegar ahí. Solo necesitó ser fiel a lo que llevaba en el corazón. Ahora todos en el taller lo llamaban con cariño y respeto: el pequeño calibrador. Pero para él no era un título, era un llamado. ¿Te das cuenta? Lo que viene ahora es el cierre de esta historia, y una verdad que necesitas escuchar.
A veces, el que parece más débil es quien Dios ha preparado para transformar el mundo. No deberías tocar eso. Puedes romperlo, fue lo que le gritaron. Pero fue él, precisamente él, quien lo hizo funcionar mejor que nunca. Y así es la vida. Muchas veces, las voces que más ruido hacen no son las que tienen la razón. A veces el mundo nos dice que no somos suficientes, que no sabemos, que no podemos. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una chispa que no depende de los permisos externos. Esa chispa es tu don, tu llamado, tu propósito. Y cuando actúas desde ahí, con amor y fe, suceden cosas que ni los sabios pueden explicar. Como Elías, tú también puedes sorprender al mundo, si te atreves a creer. Esta historia no es solo sobre un motor encendido, es sobre un corazón que se mantuvo firme cuando nadie lo veía. Un niño que decidió confiar en lo que sabía, aunque los demás dudaran. Y eso nos deja una lección profunda. El valor verdadero no se mide por aplausos, se mide por integridad. Elías no esperó el momento perfecto, ni pidió permiso para ser él mismo. Solo respondió a la necesidad con lo que tenía: atención, memoria, sensibilidad, y eso fue suficiente. Lo que parecía una travesura era en realidad una misión. Tú también tienes algo dentro de ti que el mundo necesita. Tal vez aún nadie lo ha reconocido, tal vez ni tú lo ves con claridad, pero eso no significa que no esté ahí. Como Elías, puedes empezar desde lo pequeño, desde el rincón olvidado, escuchar más, observar con amor, prepararte en silencio. Porque los verdaderos gigantes no se hacen de tamaño, se hacen de carácter. No subestimes tu capacidad de transformar lo que está roto. A veces una acción simple, hecha con intención pura, puede cambiarlo todo. A los niños que nos escuchan, nunca permitan que alguien les diga que son muy pequeños para hacer algo valioso. Ustedes tienen una luz que el mundo necesita. Y a los adultos, nunca subestimen el poder de los ojos atentos, de las manos curiosas, del alma dispuesta. Elías nos recuerda que la sabiduría no siempre tiene edad, ni la verdad siempre viene de arriba. A veces viene desde abajo, desde el suelo donde nadie mira, desde la esquina donde todos pasan de largo. Pero ahí, justo ahí, nacen los milagros. Si hay algo que puedas hacer hoy con esta historia es esto: cree un poco más en ti mismo y cree en los demás, aunque sean pequeños, aunque aún estén aprendiendo. Porque cuando alguien actúa con fe, aunque sea por primera vez, los cielos se abren. La historia de Elías es un susurro de Dios diciendo: mira lo que puedo hacer cuando alguien escucha de verdad. Así que no calles tu don, no escondas tu compasión, no dejes que el miedo tenga la última palabra. Y si esta historia tocó tu corazón, entonces no dejes que se quede solo en ti. Cuéntala, vive su mensaje, permite que otros también descubran que la fuerza, el coraje y la sabiduría pueden nacer del silencio, de la humildad y de la fe. Porque al final no es el tamaño lo que importa, sino el corazón con que decides actuar. Y recuerda, cada vez que digan no deberías tocar eso, tal vez sea justo ahí donde Dios quiere que pongas tus manos. Elías no buscó aplausos, solo escuchó, confió y actuó. Y con eso nos enseñó que la verdadera grandeza no necesita permisos, solo un corazón dispuesto. Ahora es tu turno. ¿Qué estás esperando para creer en lo que llevas dentro? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que su valor no depende de su tamaño, sino de su fe.